El sol caía como fuego sobre las calles polvorientas de Cafarnaúm. En una esquina del mercado, bajo la sombra de una lona desgastada, un hombre de mirada fría y calculadora deslizaba una moneda tras otra en una caja de madera reforzada con hierro. Cada tintineo resonaba como una sentencia. Ese hombre era Mateo, hijo de Alfeo, recaudador de impuestos del Imperio Romano, odiado por su propio pueblo, traidor para unos, oportunista para otros. Pero para él, solo era una forma de sobrevivir y de prosperar. 5 denarios más, gritó Mateo sin levantar la mirada, extendiendo su mano hacia un anciano pescador que temblaba de rabia. Ya pagó demasiado, respondió el hombre entre dientes. Tú no eres más que un ladrón con permiso. Mateo se encogió de hombros. No le importaban los insultos. El dinero hablaba más fuerte que la moral, y él ya había vendido su alma por unas cuantas bolsas de plata. Lo que nadie sabía era que en la soledad de la noche, cuando las monedas dejaban de cantar, un vacío profundo lo devoraba por dentro. Algo faltaba, pero no sabía qué. Aquella tarde, mientras contaba una bolsa repleta de tributos, escuchó un murmullo creciente. La multitud se agitaba, formando un corredor de curiosos que abría paso a un hombre vestido con sencillez, pero con una autoridad que se sentía en el aire. Mateo alzó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de aquel hombre. No era un soldado. Ninguna era poco noble. Pero en su mirada había algo que ni el oro podía comprar, verdad. El silencio se hizo pesado. Los que estaban cerca se apartaron, como si presintieran que algo grande estaba por suceder. Y entonces, «Sígueme», dijo aquel hombre con voz firme, pero llena de misericordia. Mateo quedó congelado. Esa simple palabra, «sígueme», retumbó en su interior como un trueno que anunciaba el cambio de toda una vida. Y así, en un instante, se plantó la semilla de un destino eterno. Pero, ¿tendría Mateo el valor de dejarlo todo? Los segundos se volvieron eternos. El bullicio del mercado desapareció. Para Mateo, solo existían dos cosas, el llamado de aquel hombre y el peso invisible de su pasado. «¿Sígueme?», repitió en su mente. El recaudador miró su mesa, rebosante de monedas romanas, de cuentas pendientes, de nombres tachados con odio. Era su mundo, su refugio, su prisión. La multitud, expectante, contenía el aliento. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Ese hombre no puede seguir a un maestro. Es impuro, un traidor, un pecador. Y sin embargo, Jesús no miraba a Mateo como los demás. Sus ojos no eran de juicio, sino de esperanza. Mateo se puso de pie, sus manos temblaban. Tomó una última moneda de la mesa y la dejó caer con un clink sordo. Ese sonido no fue como los demás, fue el eco de una decisión irreversible. «¿A dónde vamos?», preguntó, apenas en un susurro. Jesús sonrió. «A cambiar el mundo», respondió. Mateo lo dejó todo. Las monedas, los libros de cuentas, su reputación, su seguridad. Y dio el primer paso, uno que lo llevaría por caminos de milagros, tempestades, persecuciones y gloria eterna. Mientras caminaban, los murmullos se estallaron como verdaderos. «Él va con los pecadores. Ese recaudador no merece estar con un maestro de Dios. Se deshonra rodeándose de gentuza». Jesús no se inmutó. Al contrario, se volvió hacia la multitud con voz clara. «No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento». Mateo sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, no se sentía sucio, ni solo, ni vacío. Se sintió visto. Y así comenzó el viaje. De recaudador, un discípulo. ¿Estás disfrutando de esta historia épica de transformación y redención? Apenas estamos comenzando, y lo mejor está por venir. Mateo está a punto de enfrentar pruebas que pondrán a prueba su fe. Su pasado lo perseguirá y veremos cómo un recaudador odiado se convierte en uno de los testigos del Mesías. No te pierdas ni un solo detalle. Dale like, comparte esta historia con alguien que necesita esperanza, y suscríbete si aún no lo has hecho. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran estas poderosas historias de la Biblia como nunca antes fueron contadas. Y ahora sí, respira hondo, porque lo que viene te tocará el corazón.
La brisa de Galilea acariciaba el rostro de Mateo mientras caminaba tras Jesús. Aunque su cuerpo avanzaba con cada paso, su mente estaba atrapada entre dos mundos, el que acababa de dejar atrás y el que apenas comenzaba a descubrir. Las calles que solía recorrer con altivez ahora le parecían distintas. Por primera vez, caminaba sin la carga del oro, pero también sin la protección del poder. Estaba expuesto, vulnerable, libre. Pero la libertad no vino sola. ¡Tú! Gritó una voz áspera desde un callejón. Mateo se detuvo. Un joven de mirada envenenada salió al paso, acompañado de otros hombres del pueblo. ¿Ya no eres recaudador? ¿O ahora cobras impuestos en nombre de ese profeta? Mateo tragó saliva. Reconocía esa mirada. Era la misma que él había ignorado durante años mientras despojaba a la gente de su sustento. Aquel joven había perdido a su padre por no poder pagar una deuda inflada. Mateo lo sabía, y aún podía ver el rostro del anciano suplicando misericordia. Jesús se detuvo junto a él. No dijo nada. Solo puso una mano sobre su hombro. Lo siento, dijo Mateo, por primera vez con sinceridad. No puedo cambiar lo que hice. Pero sí puedo cambiar quién soy. El silencio fue más poderoso que cualquier grito. Los hombres, confundidos, se alejaron murmurando. Jesús siguió caminando, y Mateo lo siguió con un corazón agitado. Algo dentro de él se estaba rompiendo, y algo nuevo empezaba a nacer. Esa noche, mientras acampaban cerca de un lago, Jesús se acercó a él con una sonrisa. Mateo, ¿sabes escribir? Sí. Lo hacía para Roma. Para contar sus riquezas. ¿Y si ahora lo hicieras para contar las riquezas del reino de Dios? Mateo lo miró con asombro. No sabía que aquel sencillo gesto sería la primera chispa de un destino eterno. Escribir el Evangelio según Mateo, donde generaciones conocerían al Salvador a través de sus palabras. La luna colgaba alta sobre el cielo de Galilea, y el fuego del campamento lanzaba chispas danzantes mientras los discípulos descansaban alrededor. Mateo, aún desvelado por las palabras de Jesús, escribía con carbón sobre una tabla de madera, palabras sueltas, pensamientos, memorias, como si algo dentro de él ya supiera que cada detalle importaría algún día. De pronto, un grito desgarrador rompió la calma nocturna. Mi hija se muere. Todos se incorporaron al instante. Un hombre con túnica rota y rostro desencajado corría hacia ellos, seguido por otros aldeanos. Era Jairo, un director de la sinagoga, un hombre de renombre y desesperación. Maestro, por favor, ven. Mi niña tiene 12 años. Se nos va. Mateo vigila todo desde el borde del grupo. Era la primera vez que veía a alguien con poder postrarse ante Jesús, suplicando como un mendigo. Pero lo más sorprendente fue la respuesta. Jesús ascendiendo y caminó sin dudar. Mientras se abrían paso entre la multitud que lo seguía, una mujer de rostro cansado y mirada quebrada se arrastró entre los pies del gentío. Había sufrido hemorragias durante 12 años. Ningún médico la había sanado. Era considerada impura. Nadie le prestaba atención, excepto Jesús. Ella no pidió permiso. No grité. Solo tocó el borde del manto del maestro, creyendo que con eso bastaba. Mateo lo vio todo. Jesús se quedó en seco. ¿Quién me tocó? Maestro, la gente te aprieta por todos lados, dijo Pedro, confuso. Pero Jesús sabía que no era un toque común. Fue fe. La mujer tembló al ser descubierta. Se arrodilló, esperando castigo. Pero Jesús la miró con ternura. Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mateo sintió un escalofrío. No solo había visto un milagro, había presenciado el poder de una fe silenciosa. Una fe que no necesitaba palabras, solo una acción. Pero justo cuando parecía que la noche no podía traer más sorpresas, llegó un mensajero. No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. El corazón de todos se hundió. Menos el de Jesús. Sin temas. Solo cree, dijo. Y así, con una paz que desafiaba la muerte, Jesús caminó hacia la casa de Jairo, y Mateo, con los ojos abiertos como nunca antes, lo siguió. La casa de Jairo estaba envuelta en llanto. Mujeres vestidas de negro gemían en la entrada,
y los rostros de los sirvientes estaban bañados en lágrimas. Al ver llegar a Jesús, algunos se burlaron entre sollozos. ¿Para qué viene ahora? Ya es tarde. Mateo se quedó detrás, observando. Había visto a muchos hombres fuertes quebrarse ante la muerte, pero nunca había visto a alguien caminar hacia ella con tanta autoridad como Jesús. ¿Por qué lloran?, preguntó Jesús, mirando a la multitud. La niña no está muerta, solo duerme. Las risas incrédulas se mezclaron con los lamentos. Se burlaron. Lo llamaron loco. Pero Jesús no respondió con palabras, sino con acción. Solo permitió entrar a los padres de la niña, a Pedro, Jacobo, Juan y a Mateo. Dentro, la niña yacía sin vida. Su piel pálida, su respiración ausente, su cuerpo frío. Jesús se acercó. Tomó su mano con suavidad. Y entonces, con una voz que parecía atravesar el velo entre los mundos, dijo: Talita cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Mateo contuvo la respiración. Un parpadeo. Un suspiro. Un movimiento. La niña abrió los ojos. Su madre gritó. Su padre cayó de rodillas. La vida había regresado, por la palabra del Maestro. Mateo sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. No solo había sido testigo de un milagro, había visto cómo el mismísimo poder de la muerte se rindió ante Jesús. El Maestro les pidió que no lo contaran a nadie, pero Mateo ya lo sabía. Esto debía escribirse algún día. Esa noche, cuando el grupo regresó al camino, Mateo caminaba en silencio, el corazón palpitando. Sus dedos querían escribir, pero su alma apenas comenzaba a entender. Y así, el recaudador comenzó a recoger no monedas, sino milagros. No contaba impuestos, contaba maravillas. El grupo caminaba al amanecer. Los rayos dorados del sol se filtraban entre los olivos mientras los discípulos conversaban sobre lo ocurrido la noche anterior. Milagros como ese no se veían todos los días, ni en una vida entera. Mateo marchaba unos pasos atrás. Aunque su cuerpo iba con ellos, sentía que su alma aún pedía permiso para pertenecer. Él no era como los demás. Pedro era un pescador rudo, pero justo. Juan, joven pero devoto. Andrés, apasionado. ¿Y él? Un exrecaudador de impuestos, con las manos manchadas por años de codicia. ¿Todo bien, hermano?, preguntó de pronto una voz. Era Juan. Mateo dudó antes de responder. A veces me pregunto, ¿qué hago yo aquí? ¿Quién soy para caminar con ustedes? Juan irritante, como si esperara esa pregunta. Eres uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te llamó. Y si Él te llamó, es porque vio algo que nosotros aún no vemos. Pero lo veremos. Mateo no dijo nada, pero por dentro algo se rompió, y se reconstruyó. No necesitaba probar nada. Solo caminar, aprender, servir y creer. Horas más tarde, se detuvieron en una colina. Jesús se sentó y los llamó uno por uno. Era el momento que cambiaría todo. Iba a nombrar a los 12 que estarían más cerca de él. Sus apóstoles. Mateo contuvo el aliento mientras escuchaba los nombres. Pedro, Juan, Santiago, uno a uno fueron llamados. Y entonces, lo oyó. Mateo. Todos lo miraron. Algunas con sorpresa. Otros con duda. Pero Jesús lo había dicho. Y eso bastaba. El recaudador, ahora discípulo, dio un paso al frente. Jesús lo miró a los ojos, con esa mezcla perfecta de amor y propósito, y colocó su mano sobre su hombro. Muchos te recordarán por lo que fuiste, Mateo. Pero yo te escogí por lo que llegarás a ser. Y así, Mateo dejó de caminar detrás, y comenzó a caminar junto a él. El lago de Genesaret se extendía tranquilo, como un espejo que reflejaba el cielo. Mateo, junto con los demás discípulos, subió a una barca guiado por Pedro y los pescadores experimentados. Jesús, agotado por las multitudes, se acomodó en la popa y se quedó dormido. Era la primera vez que Mateo se alejaba tanto de tierra firme. El vaivén del agua lo inquietaba, pero más aún lo impresionaba la naturalidad con la que Jesús parecía confiar incluso al viento. «Nunca deja de asombrarme», susurró. «¿Cómo puede dormir así, con todo lo que hemos vivido?» Juan rió suavemente.
Tal vez porque él sabe algo que nosotros aún no comprendemos. Pero lo que comenzó como un viaje tranquilo, en cuestión de minutos se transformó en una pesadilla. Nubes oscuras se agolparon en el cielo. El viento aulló como una bestia liberada. Las olas crecieron furiosas, golpeando la barca con fuerza brutal. El agua entraba por todos lados. La embarcación crujía como si fuera a partirse en dos. «¡Estamos perdidos!», gritó Pedro. «Vamos a 100». Mateo, empapado y tembloroso, sintió un miedo que nunca había experimentado, ni siquiera cuando cobraba impuestos bajo amenaza de Roma. Esta vez, la muerte estaba al alcance del agua. «¡Despiértenlo!», gritó uno de ellos. «Maestro, sálvanos». Jesús abrió los ojos. Se levantó en medio del caos, tranquilo como si caminara por un jardín. Su túnica ondeaba bajo la lluvia. Sus cabellos, mojados, caían sobre su rostro. Pero su mirada atravesó la tormenta. Levantó una mano y dijo con voz firme: «¡Calla! ¡Enmudece!». El viento cesó. Las olas se calmaron. El lago volvió a ser un espejo. Un silencio reverente envolvió la barca. Todos miraban a Jesús, como si por primera vez entendieran quién era realmente. «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?», susurró Mateo. Jesús los miró a todos y dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». Mateo, empapado hasta los huesos, sintió una chispa encenderse dentro. No era solo fe, era revelación. Y así, en medio de la tormenta, Mateo comprendió que no seguía a un profeta cualquiera, sino al Señor de toda la creación. Días después de la tormenta, Jesús guió a sus discípulos a una colina alta, con vistas al mar de Galilea. La multitud ya lo seguía de pueblo en pueblo, como si sus palabras fueran pan y agua para un pueblo hambriento de esperanza. Mateo cargaba consigo una pequeña tablilla y un pedazo de carbón, como siempre. Ya no lo hacía por deber, lo hacía por reverencia. Cada palabra del Maestro era un tesoro que no debía perderse. El viento suave acariciaba la cima del monte. La multitud se sentó. Algunas sobre piedras, otras sobre la tierra. Niños en brazos, ancianos con bastones, hombres y mujeres con ojos expectantes. Entonces Jesús se sentó y comenzó a hablar. Su voz no era estruendosa, pero alcanzaba hasta el último rincón del valle. «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo». Mateo apenas podía escribir con la velocidad que su corazón latía. Cada frase era como un golpe suave en el alma. No eran leyes, eran verdades eternas que hablaban directamente al corazón humano. Jesús no hablaba de poder, ni de riquezas, ni de venganza. Hablaba de humildad, misericordia, pureza, persecución por causa de la justicia. Esto es otro reino», murmuró Mateo. «Uno que no se ve, pero se vive». Y entonces, Jesús dijo algo que hizo que Mateo levantara la vista, como si le hablara directamente. «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Mateo sintió un nudo en la garganta. Él, que había vivido en las sombras, ahora era llamado luz. Él, que había sido despreciado, ahora era parte de un plan divino. Cuando terminó el sermón, nadie se movió por unos instantes. Era como si el tiempo mismo hubiera hecho una pausa para escuchar al Creador hablar de su reino. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a parpadear sobre Galilea, Mateo volvió a leer lo que había escrito. No eran solo enseñanzas, eran fundamentos eternos. Pero no todo sería monte y gloria. Mateo pronto descubriría que seguir la luz también atrae la oscuridad. La fama de Jesús crecía como fuego entre ramas secas. Por donde pasaba, las multitudes lo seguían, los enfermos eran sanos, los oprimidos eran liberados, y los religiosos se incomodaban. Mateo lo notó en sus rostros, en los pliegues tensos de los fariseos, en los susurros de los escribas, en las miradas cargadas de sospecha. Él conocía bien ese tipo de poder, frío, orgulloso y temeroso de perder el control. Una tarde, mientras caminaban por Jerusalén, un grupo de fariseos los interceptó en plena calle. Iban vestidos con sus túnicas más vistosas, con filacterias largas y miradas altivas.
No iban por respuestas. Iban por confrontación. Rabí, dijo uno con voz fingidamente amable, hemos notado que tus discípulos vienen con manos impuras. ¿No respetan la tradición de los ancianos? Mateo dio un paso atrás, sintiendo la tensión. La trampa estaba lanzada. Pero Jesús, con mirada serena, respondió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Han invalidado la palabra de Dios por sus tradiciones. Los rostros de los fariseos se aguantaron. Sus pupilas ardían de ira. Jesús continuó, sin temer: No lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Mateo observó en silencio. No era la primera vez que veía a los poderosos sintiéndose amenazados. Pero nunca antes había visto a alguien enfrentarlos con tanta verdad sin temor. Después del encuentro, ya alejados del gentío, Mateo se acercó al maestro. ¿No tienes miedo de provocar a los líderes? Jesús lo miró, con esa mezcla de ternura y determinación que tanto lo caracterizaba. Mateo, si la luz no incomodara a la oscuridad, no sería luz. Ese día, Mateo comprendió que seguir al Mesías no solo implicaba aprender, sino confrontar, cuando el amor por la verdad lo exige. Y así, entre palabras que sanaban y palabras que cortaban como espada, Mateo fue testigo de que el reino de Dios no solo consuela, también sacude los cimientos del poder humano. Era tarde, y los discípulos se encontraron en un pequeño pueblo al norte de Judea. Habían sido días intensos, multitudes, sanidades, enseñanzas y tensiones con los fariseos. Mateo se había acostumbrado al cansancio físico, pero aún luchaba con las cicatrices invisibles del alma. Mientras los demás descansaban, Mateo salió a caminar por las calles tranquilas. El aire era fresco, el cielo estrellado, y entonces, lo vio. Un hombre mayor, encorvado, con túnica desgastada. Avanzaba lentamente, apoyado en un bastón. Mateo lo reconoció al instante. Era Leví, un pescador arruinado años atrás por una deuda que Mateo mismo había cobrado con dureza. Le confiscó las redes. Le embargó la barca. Le quebró el sustento. El anciano lo vio, y se detuvo. Sus ojos no mostraban odio, sino un reconocimiento profundo, doloroso. ¿Mateo? Sí, respondió, con la voz casi quebrada. Eras el que reconocía tributos con más frío que un soldado romano. ¿Y ahora caminas con el profeta de la gracia? Mateo bajó la cabeza. No tenía excusas. No había discurso preparado. Te fallé, dijo, al borde de las lágrimas. No puedo deshacer lo que hice, pero sí puedo empezar de nuevo. Si hay algo que pueda hacer por ti, lo haré. Leví lo observó en silencio. Luego ascendió lentamente. Yo también cometió errores. Si el maestro te ayudó, ¿quién soy yo para no hacerlo? Mateo lo ayudó a caminar hasta su casa. Esa noche no pudo dormir. Algo en su interior había sanado. El pasado ya no tenía cadenas. Jesús no solo lo había perdonado, le estaba enseñando a reparar. Al día siguiente, al ver a Jesús, Mateo corrió hacia él y dijo: Maestro, quiero hacer algo. Una cena. Invitaré a publicanos, pecadores, amigos del pasado, quiero que te conozcan como yo te conocí. Jesús sonrió. Hazlo. El reino es para los que reconocen su necesidad. Y así, Mateo preparó una gran mesa, no para cobrar, sino para compartir. Porque el que fue restaurado, ahora quería ser instrumento de restauración. La casa de Mateo, aquella donde antes se contaban impuestos, ahora resplandecía con luz cálida, aromas de pan recién horneado, risas y voces emocionadas. Era una cena diferente. No había soldados. No había amenazas. No había balanzas para pesar el oro, solo un corazón deseoso de reconciliación. Mateo lo había preparado todo. Invitó a viejos conocidos, cobradores, comerciantes de dudosa reputación, incluso algunos que aún lo miraban con desconfianza. Pero todos llegaron. Porque querían conocer al hombre que había cambiado al recaudador más temido de Cafarnaúm. Y Jesús aceptó la invitación. No como invitado de honor encerrado en un lugar exclusivo, sino sentado en medio de los despreciados, comiendo con ellos, sonriendo, escuchando,
hablando de perdón, del reino, de un padre que busca a los hijos perdidos. Mateo no podía creerlo. El Mesías comiendo con quienes la sociedad consideraba escoria. Pero para Jesús, esa era la mesa perfecta. Maestro, le dijo uno de los invitados, un cobrador de impuestos anciano, ¿de verdad hay lugar en el cielo para gente como nosotros? Jesús miró alrededor, luego alzó la voz para que todos escucharan. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo sintió que el corazón le latía como un tambor. Era eso. Eso lo resumía todo. Cada paso desde la mesa de recaudación hasta ese momento tenía sentido. Pero fuera de la casa, en la sombra, estaban los fariseos. ¿Cómo puede este hombre comer con pecadores? Murmuraban entre dientes, con rabia disfrazada de celo religioso. Algunos discípulos escucharon y lo comentaron con Jesús, quien, sin alterarse, respondió con claridad. Vayan y aprendan lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. La cena continuó. Y mientras el pan se partía y el vino se servía, Mateo supo que su casa, una vez símbolo de opresión, ahora era un altar de gracia. Y así, la mesa que antes separaba a los hombres, ahora los unía. Porque ¿dónde está Jesús? Incluso el más perdido puede encontrar su lugar. Tras aquella cena inolvidable, los días se volvieron más intensos. Jesús hablaba con más urgencia, más claridad. Las parábolas eran más profundas, las advertencias más directas, y el ambiente, cada vez más tenso. Mateo lo sentía. La mirada de Jesús se alzaba con frecuencia hacia Jerusalén, y en sus palabras había un peso que antes no estaba. Como si supiera que algo grande y oscuro se acercaba. Vamos a Jerusalén, anunció un día. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, y sea entregado. El grupo enmudeció. Pedro intentó oponerse. Juan frunció el ceño. Pero Mateo escribió. No entendía todo, pero sentía que esas palabras debían quedar registradas. Maestro, le dijo una noche mientras descansaban bajo una higuera. ¿Por qué caminar hacia el peligro si puedes evitarlo? Jesús lo miró, con esa mirada que penetraba hasta lo más profundo del alma. Porque no vine para salvar mi vida, sino para darla. Mateo tragó saliva. Por más que había dejado su vida antigua atrás, aún no comprendía el nivel de entrega del Maestro. ¿Dar su vida? ¿Por quién? ¿Por nosotros? ¿Incluso por los que te odian? Preguntó con voz baja. Jesús sonrió. Especialmente por ellos. Durante el trayecto hacia Jerusalén, Mateo fue testigo de multitudes que gritaban Hosanna, y de otros que lo miraban con desprecio. Vio manos levantadas en adoración, y puños cerrados en odio. Por las noches, cuando los demás dormían, Mateo repasaba sus notas. Milagros, enseñanzas, parábolas, confrontaciones. Todo lo que Jesús había hecho, todo lo que había dicho, como si algo dentro de él supiera que la historia pronto tomaría un giro irreversible. Y así, mientras las puertas de Jerusalén se acercaban, Mateo comprendió que no solo estaba siguiendo a un maestro, sino caminando junto al Cordero que iba al sacrificio. La noche cayó sobre Jerusalén con un peso distinto. Era la Pascua, pero no se sentía como una celebración. Había algo en el aire, una mezcla de solemnidad, de presagio, de algo que estaba a punto de romperse. Mateo subió al aposento alto con el corazón encogido. Jesús estaba diferente, no por fuera, sino por dentro. Su rostro tenía la misma paz, pero en sus ojos se veía la tormenta que se acercaba. La mesa estaba servida. Pan sin levadura, vino, hierbas amargas. Pero lo que se partía esa noche no era solo el pan, era el alma de los discípulos. Jesús tomó el pan en sus manos, lo bendijo y lo partió. Este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Mateo sintió un escalofrío. ¿Entregado? ¿Memoria? ¿Muerte? Luego tomó el cáliz. Este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Mateo lo sostuvo entre las manos. El vino tenía un color profundo, demasiado parecido a la sangre. Y entonces, la frase que desgarró la noche. Uno de ustedes me va a entregar. El silencio fue como un cuchillo.
Todos comenzaron a preguntarse, a susurrar, a mirar de reojo. ¿Seré yo, Señor? Mateo no podía creerlo. ¿Uno de ellos? ¿Uno que comía del mismo pan? Jesús no gritó, no acusó, solo miró con tristeza. Y Judas, con rostro endurecido, se levantó y salió. Nadie dijo nada. Pero el aire se volvió más frío, más denso. Después de la cena, salieron al monte de los Olivos. Mateo caminaba detrás de Jesús, con un nudo en la garganta. ¿Cómo había llegado todo a esto? ¿El reino del que hablaba tenía que pasar por la muerte? Jesús les habló con ternura, pero con verdad. Todos ustedes se escandalizarán esta noche por causa mía. Pero después de que resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Resucitar. Mateo no entendía, pero escribió cada palabra. Porque aún en la oscuridad, algo en su corazón sabía que esta historia no terminaría en una tumba. Y así, mientras la noche se cerraba como una sombra sobre el Mesías, Mateo guardaba en su corazón cada palabra, sin saber que el dolor más profundo abriría la puerta a la redención más grande. El sol no salió como de costumbre aquella mañana. Jerusalén despertó con un silencio extraño, como si la tierra misma supiera que algo terrible había ocurrido. Jesús había sido crucificado. Mateo no pudo ver el final. Cuando las multitudes gritaban «¡Crucifícale!», sintió que el alma se le desgarraba. Había visto sanar, restaurar, levantar muertos, y ahora, el más justo de todos, colgaba entre criminales. Él, que había escrito tantas palabras de vida, no pudo escribir una sola letra mientras el maestro moría. Solo podía llorar. Se escondió con los demás. Las calles estaban llenas de rumores, de soldados, de fariseos satisfechos. Las puertas se cerraban. El miedo pesaba. Mateo apenas podía respirar. Había dejado todo por seguir a Jesús, ¿y ahora qué? Pero entonces, llegó el tercer día. Y con él, María Magdalena irrumpió en el lugar donde estaban ocultos, jadeando, con los ojos desbordados no de tristeza, sino de asombro. «¡Está vivo!», gritó. «Vi al Señor. Habla conmigo». La tumba está vacía. Un silencio sagrado llenó la sala. Mateo se levantó de golpe. El corazón le latía tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. ¿Vivo? ¿Resucitado? Pedro y Juan corrieron. Mateo no. Él cayó de rodillas. No necesitaba ver la tumba. Él creyó. Y entonces, horas después, Jesús apareció entre ellos. No entró por la puerta. No necesitó anunciarse. Solo estaba ahí, como la luz que disipa toda sombra. «Paz a vosotros», dijo con voz firme y suave a la vez. Mateo lloró. Ya no por miedo, ni por dolor, sino por la certeza, todo lo que Jesús dijo era verdad. La muerte se había perdido. El reino estaba aquí. Y él, el pecador, el recaudador, ahora era testigo del evento más glorioso de la historia humana. Y así, lo que comenzó con un sígueme terminó con una tumba vacía, y un propósito eterno latiendo en el corazón de Mateo. Pasaron los años. Jesús había ascendido al cielo, dejando una promesa y una misión: llevar las buenas nuevas a todas las naciones. El mundo nunca volvió a ser el mismo, ni Mateo tampoco. Ahora, ya mayor, con cañas en la barba y arrugas que contaban 1000 historias, Mateo se sentaba frente a un rollo de papiro, con una pluma temblorosa entre los dedos. Pero su corazón ardía con la misma llama del primer día en que escuchó aquella voz: «Sígueme». Respiró profundamente. Miró al cielo. Y escribió. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No comenzó su evangelio con una hazaña, ni con un milagro, sino con raíces. Porque entendía que Jesús no era una idea, era el cumplimiento de una promesa milenaria. Mateo recordaba cada enseñanza, cada mirada, cada momento. Sus manos, que una vez contaron monedas romanas, ahora contaban gloria eterna. Su evangelio no era solo para judíos, ni solo para publicanos. Era para todos. Para el rico y el pobre, el justo y el caído, para el que busca esperanza, y para el que cree que ya no la merece. Y mientras escribía, una lágrima silenciosa cayó sobre el pergamino.
no de tristeza, sino de gratitud. Gracias, maestro, susurró, por mirarme cuando nadie más lo hizo, por creer en mí, cuando ni yo lo hacía. Cerró el rollo, lo ató con cuidado, y lo miró como quien deja un legado. Ese evangelio cruzaría océanos, idiomas, generaciones. Y en cada rincón del mundo, alguien leería su historia, y entendería que no hay pasado tan oscuro que Jesús no pueda redimir. Destellos y así, Mateo, el recaudador, se convirtió no solo en discípulo, sino en evangelista. Porque el que fue llamado desde la sombra, ahora escribe con la luz del reino eterno. Aleta.